En este video se estará abarcando la temática de la Sociedad de Naciones, tomando como primer punto algunos datos generales de esta organización, posteriormente tomando en cuenta lo que serían algunos de los motivos que propiciaron la creación de la Sociedad de Naciones, después algunas características de esta organización, pasando al final con lo que serían algunos de los motivos que propiciaron el desmantelamiento o el fracaso de esta organización de la Sociedad de Naciones. Primeramente, como se sabrá, la Primera Guerra Mundial, que se extendió de 1914 a 1918, trajo consigo en Europa una serie de consecuencias tanto negativas como lo que es en el tema político, territorial, económico y social. Europa estaba devastada, estaba totalmente hecho un caos, no había un orden estructurado. Entonces por eso tuvieron la opción o tomaron el camino de crear un mecanismo de organización que en este caso sería creado en 1919, en la primera mitad de 1919. Y esta herramienta o esta solución, entre comillas, sería lo que hoy en día conocemos como la Sociedad de Naciones. Dicha Sociedad de Naciones tuvo como principal objetivo eh, establecer la paz en un mundo donde estaba recién saliendo de su peor conflicto armado, que consigo trajo millones de muertes, y a la vez reactivar las relaciones internacionales entre los países tanto vencidos junto con los ganadores. Es decir, como que si nada hubiera pasado, volver a entablar esa relación. Eh, Durante todo ese proceso de la Sociedad de Naciones siempre se vio marginada, de hecho. Tuvo más fracasos que éxitos y siempre estuvo en el ojo de huracán. ¿Por qué? Pues bien, esta organización que buscaba supuestamente un equilibrio en Europa y la paz, era señalada por aquellos países vencidos como un mecanismo de opresión por parte de los países vencedores. ¿Por qué? Porque la forma que buscaba la paz esta organización y la justicia era mediante castigo sobre castigo sobre las naciones que habían sido vencidas. Por ejemplo, el imperio alemán en aquel entonces y el imperio austrohúngaro eh, perdieron la guerra y consigo se le impuso como castigo que se tenían que desintegrar, es decir, pasar de un imperio a una nación. Entonces dejaron de ser un imperio, por ende perdieron territorios, poder económico y a la vez se le impuso sanciones como tener un límite de soldados por nación, además de ser decomisadas tanto armamento militar como vehículos militar. Entonces así se quedó aún más diezmada en comparación a las naciones vencedoras. De los pocos logros realmente logrados por parte, valga la redundancia, por parte de la Sociedad de Naciones, está lo que sería el Tratado de Locarno, que sería firmado en 1925. Este tratado traería consigo alguna serie de normas que se tenían que respetar a nivel territorial. Es decir, las naciones no invadirían el territorio de otra. Eso sería como la principal estipulación de este tratado. Además de eso está el pacto Bryat-Kellogg, que establecería básicamente la prohibición de uso de la fuerza en caso de algún conflicto territorial, es decir, no mandar el ejército suyo a la otra nación para invadirla, ya que eso sería ilegal y sería sancionado entre comillas por la Sociedad de Naciones, que la verdad nunca tuvo realmente una injerencia en las naciones. Eh, Llegando a la Segunda Guerra Mundial, se trataba que esta organización tenía que buscar el método para evitar esa guerra y nunca lo logró, de hecho no estuvo ni cerca de lograrlo. Fue así que después de la Segunda Guerra Mundial, un poco después, sería totalmente desmantelada esta organización. Y se impondría lo que hoy en día conocemos y aún activa, la Organización de las Naciones Unidas, que básicamente lo único que emita o imita de la Organización de la Sociedad de Naciones es que las naciones pueden participar, es un congreso y ahí se buscan las soluciones y tanto a nivel de paz, a nivel político y entre otras cosas. Y solo eso, ya que el nivel administrativo y algunas de las acciones que toman no tienen nada que ver con la Sociedad de Naciones, ya que, como mencioné al inicio del video, prácticamente fue un fracaso total. Entonces, básicamente, se puede decir que fue una organización que pasó más penas que gloria y que en realidad nunca logró objetivo que para que él fue creado, que fue precisamente evitar una guerra o, o entablar un canal de diálogo, que nunca se logró a tal punto que hasta se provocó una segunda guerra mundial.
La Sociedad de Naciones se fundó inmediatamente después de la Primera Guerra Mundial. Constaba originalmente de 42 países, 26 de los cuales no eran europeos. Alcanzó el número máximo cuando tuvo 57 países miembros. La sociedad se creó porque tras la contienda en Francia, el Reino Unido y los Estados Unidos, la corriente de la opinión pública creía que una organización mundial de naciones podría conservar la paz y prevenir una repetición de los horrores de la guerra entre 1914 a 1918 en lo que sería Europa. En vista que los pactos de los diplomas tradicionales habían fracasado en este empeño, entonces se creyó que un órgano mundial eficaz parecía posible, que las comunicaciones habían de mejorar y existía una mayor experiencia de trabajo en conjunto y en organización internacional. La coordinación y la cooperación para el progreso económico y social adquirirían importancia. La creación de la Sociedad de Naciones tiene su origen a partir de la intención para superar los efectos de la guerra y conseguir una paz duradera. Fue una consecuencia a la reacción de diferentes naciones contra el horror que provocó la Primera Guerra Mundial. 4 millones de muertos, inválidos, población civil desplazada, pobreza, deuda de la guerra, la caída de 4 imperios, lo que sería el alemán, el austrohúngaro, el ruso y el otomano, que a su vez provocó inestabilidad política. La Sociedad de Naciones pretendía de cooperación, la existencia de pactos secretos entre estados y la ignorancia de los pactos internacionales. Por eso se quiso crear un organismo a través del cual las naciones pueden resolver sus disputas por medios pacíficos en lugar de militares, evitando aquellas causas que llevaron a la guerra. Luego, entre las características de lo que podemos encontrar en la guerra sería que en los 26 artículos que constituyen el Pacto de la Sociedad de Naciones, reglamentan la aplicación de los principios contenidos en el preámbulo. Antes de estudiarlo detalladamente, es preciso dar una idea general del carácter de la sociedad, pues está presente una serie de características nuevas e insospechadas hasta que las personas que se han consagrado al estudio del derecho y las relaciones internacionales, o sea, la Sociedad de Naciones es una sociedad de estados dirigida por representantes de los gobiernos. Su constitución no destruye el principio de la soberanía nacional, puesto que se trata de un superestado que intenta desarrollarse al margen y por encima de los estados que la componen. Su misión principal es de poner de acuerdo a las partes siempre que el choque inestable de las ambiciones y los intereses nacionales amenace con convertir a los pueblos en adversarios. Sus principales armas son un recurso a la opinión pública universal y el respeto mundial por la justicia. Cuanto más intensa sea la participación de la opinión, mayor será el peso y las autoridades de la justicia. El carácter esencial de todos los métodos empleados por la Sociedad de las Naciones estriba en que plantea las cuestiones públicamente y que lo mismo las deliberaciones, que, la- que las decisiones tomadas se hacen públicas de una manera íntegra e inmediata. Solo en un caso la Sociedad de Naciones prueba el recurso a sanciones positivas y es cuando un Estado violando lo pactado llega a producir por sí mismo y recurrir a la guerra, sin tener en cuenta las disposiciones encaminadas a asegurar la solución pacífica de los desacuerdos internacionales. Motivos de su fracaso. La Sociedad de Naciones tuvo una serie de problemas desde sus comienzos. El primero fue la negativa del Senado de los Estados Unidos a aprobar el tratado, que hizo que el gobierno estadounidense nunca se consolidara a la CDN, dejando fuera de su alcance a una potencia mundial de la época. El segundo fue la sistemática exclusión de Alemania y Turquía, debido a su condición de países derrotados en la Primera Guerra Mundial, además de haberse determinado oficialmente la responsabilidad exclusiva de Alemania por el estallido de dicha contienda, por lo cual excluir a Alemania de la CDN fue decidido como un castigo a imponer por los vencedores. También fue
excluida por muchos años la Unión Soviética, dado el carácter comunista de su gobierno y por el tardío reconocimiento diplomático de los vencedores de la Primera Guerra Mundial hacia el gobierno de Moscú, con la consiguiente pérdida del prestigio de la CDN. Ya en 1923 se evidenció la debilidad de la organización ante sus propios impulsores cuando Francia ocupó la región de Alemania del Ruhr para exigir reparaciones de guerra, sin que este hecho pudiera ser siquiera condenado por la CDN, a pesar de haberse prohibido oficialmente cobrar deudas de guerra mediante esta clase de operaciones militares. El hecho que Francia fuese precisamente un vencedor de la Gran Guerra sirvió para legitimar y justificar esta ocupación, dañado el prestigio de la CDN. La invasión de Manchuria por parte de Japón en 1931 fue el segundo gran golpe que recibió la CDN. Condenado por la agresión, Japón abandonó la organización en 1933, pero sin haber recibido sanciones efectivas de los miembros de la CDN y sin haber restaurado a China el territorio de Manchuria. Alemania había sido admitida en 1926 como miembro de la CDN en calidad de Estado amante de la paz, pero el régimen nazi siguió en 1933 el mismo camino de Japón y se retiró de la CDN. La Sociedad de Naciones nunca consiguió la autoridad suficiente para imponer a sus miembros sus resoluciones de forma obligatoria. Esto se repitió en 1934, cuando la Asamblea General dicta una resolución referente a la Guerra del Chaco, la cual se desarrolló entre 1932 y 1935, teniendo como estados beligerentes a la República de Paraguay y a la República de Bolivia. El fallo definitivo de la Asamblea General fijó posición en la disputa territorial favoreciendo a Bolivia, pero la República de Paraguay desafió a la autoridad de este organismo y se retiró de las sociedades de naciones, pero luego resulta ser vencedor de la citada contienda. Finalmente, los dos principales miembros de la CDN, que eran Francia y Gran Bretaña, prefirieron seguir por su cuenta una política de apaciguamiento hacia las agresivas potencias fascistas y por ello negaron a tomar acciones más severantes, tratando de evitar en vano que Mussolini retirara a Italia de la CDN y se aliase con Hitler. Pero como resultado de esta política franco-británica, cuestiones como la repercusión alemana de Renania no pudieron ser tratadas ante la CDN, quedando esta entidad cada vez más marginada de los grandes asuntos de política internacional. La Sociedad de Naciones solo mantuvo algunos servicios de ayuda a refugiados y de regulaciones laborales en forma reducida durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Para estos fines continuó utilizando su sede neutral en Suiza.